Taber somos todos, porque Taber somos todos. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 68. ¿A quién iremos? Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 68. ¿Lo tiene? Amén. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, gracias te damos, porque solo en ti, Señor, encontramos la plenitud del perdón. Solamente en ti encontramos la salvación y la vida eterna. Háblanos en esta tarde al corazón, te lo pedimos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. La vida que nosotros tenemos es una vida contrastante, ¿verdad? Tenemos tantos problemas, tenemos tantas preocupaciones que cargan nuestro corazón. ¿O cuántos no tienen alguna dificultad en su vida? Levante a alguien que no tiene dificultades. Todos tenemos dificultades, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos situaciones que a veces hasta nos quitan el sueño, ¿verdad? No podemos dormir y estamos cargados de eso. Situaciones que a nuestro entender no tienen salida, o si tienen una salida quizás no tan bonanciosa, ¿verdad? Y a veces nosotros por esa situación es que tomamos decisiones precipitadas. Muchas veces tomamos decisiones precipitadas cuando las tomamos en la carne, cuando no buscamos la guía de la palabra del Señor o del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando usted tome una decisión propia, se dará cuenta que muchas veces usted se va a confundir, porque nuestras decisiones están muchas veces solamente en lo carnal y no por una guía espiritual, y eso es lo que nosotros debemos de tener. Porque ante esta situación difícil, lo que nosotros estamos viendo aquí, había una situación bien complicada. Si usted puede ver el contexto, el Señor se está refiriendo a ese pan de vida. Vayamos por favor un poquito al contexto y veamos lo que dice el Señor en su palabra en el verso 60. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Las palabras que Cristo les estaba diciendo era del pan de vida, de que Él era el verdadero pan de vida, de que el pan que habían comido en el desierto sus padres comieron del maná, pero murieron. Y el Señor Jesús les dice: el que de mí coma tendrá vida eterna, porque mi carne es el verdadero pan y mi sangre es la verdadera vida, ¿verdad? Y los fariseos que estaban ahí, bueno, se compungieron de corazón, por eso dijeron: duras son estas palabras, ¿quién las puede escuchar? El canibalismo era prohibido en Israel. La sangre no se podía comer, porque la sangre solamente servía para los sacrificios, solo para eso servía. No era la carne. Y ese canibalismo, ellos pensaron en un momento, dijeron: hey, esto es canibalismo, ¿cómo le vamos a estar escuchando a este, verdad? Y ahí vienen un montón de cuestiones de lo que se da ahora en la Santa Cena y en la Eucaristía, más que todo en la Eucaristía católica, la Santa Cena católica, donde dicen que el pan es el verdadero cuerpo y la sangre es el verdadero vino. Lo sacan de contexto en este texto, de ahí lo toman, donde dicen y hablan de la transustanciación. Nosotros creemos que el pan que se parte en la Santa Cena representa el cuerpo de Cristo, y el vino que se reparte es representa la sangre de Cristo. No es la sangre, sino que representa. Son símbolos.
Así lo tomamos nosotros. Pero estos señores se compungieron de corazón cuando en su mente literal ellos dijeron, no, esto es difícil, son duras estas palabras, ¿cómo lo vamos a poder comprender? Pero el Señor lo estaba poniendo como un filtro también. Yo creo que hasta como un filtro lo estaba usando para aquellas personas que no habían creído plenamente en Jesús. Porque dice en el verso 66, y yo aquí los considero aquellos discípulos que son los discípulos 666. Mire, no es coincidencia. Capítulo 6 de Juan, verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dejaron de andar con Jesús, porque las palabras que Cristo les estaba diciendo eran demasiado duras para ellos, para poder comprenderlas. Eran demasiado difíciles para poder digerirlas. Las palabras que el apóstol Pedro expresa reflejan aquella convicción que él tenía, ¿verdad? Reflejan la convicción acerca de esas situaciones difíciles que usted muchas veces tiene en su vida. Y el apóstol Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién más nos puede dar esas palabras? Solamente en ti, Señor, encontramos la plenitud. Eso les estaba diciendo. Solamente en ti, Señor, encontramos la gracia y la bondad. Solamente en ti. Estas palabras nos enseñan el señorío de Jesús sobre cada una de las situaciones de su vida. Nos enseñan perfectamente el señorío. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Y esta palabra, cuando dice Señor, es una palabra griega que significa Kyrios o Kurios. Ahora se lee como Kyrios, que significa Señor. En hebreo sería Adonai, que es el amo, el Señor de todo. Adón. No hay más alto, no hay, como decía la alabanza, no hay un lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. No hay un lugar donde usted puede encontrar tanta seguridad. Por eso el apóstol le dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿Quién puede hablarnos como tú nos hablas? ¿Quién puede salvarnos como la salvación que tú nos das? ¿Quién? Si tú tienes todo el poder, tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el dominio, tú tienes todo el control de cualquier situación. A veces se nos salen de control algunas cosas de nuestras manos, ¿verdad? No estamos exentos de eso y se nos salen del control. Pero en medio de ese problema que a Pedro le preocupaba, el apóstol vio en Jesús el único que tiene la salida, el único que tiene el control de esas situaciones difíciles. Amado, esta expresión, el apóstol Pedro, cuando dijo, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Ya se ha puesto usted a pensar? ¿Qué quiso decir con eso? Y nosotros viendo el trasfondo, el contexto, nos damos cuenta que el apóstol dice, no, realmente, Señor, si ellos comieron el maná y murieron. Porque Israel, después de haber comido el maná, vio también otra retención de agua. ¿Recuerda? Cuando iban a pasar el río Jordán. Iban a pasar el río Jordán y en el tiempo que lo estaban pasando era como por abril más o menos, entrando ya el verano. Hay un deshielo en las alturas del Golán y el río Jordán se crece, se ensancha. Como que usted quisiera pasar el río Lempa a pie, no puede. Entonces se ensancha el río. Y la palabra de Dios dice que cuando los sacerdotes pusieron el pie y el borde de sus vestidos tocaron el río se detuvo. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué ve eso? De repente ve que todo el agua se está detenida. No se rebalsó, no se vino a los lados, se detuvo. ¿Cómo fue eso? ¿A quién iremos? Si solo tú eres el que tiene el control de cualquier situación. No podían pasar caminando, hermano. El río estaba crecido. Pero el Señor lo detuvo. ¿Por qué? A cualquier situación Jesús es el único que tiene la solución. Debemos de aprender a comprender esas cosas. Cuando las dificultades estén tocando su puerta, cuando el problema y la enfermedad esté tocando su puerta, usted tiene a quien acudir. Ese se llama Jesús.
No hay otro que nos pueda dar la salida. No hay otro en el cual podamos encontrar nosotros refugio. Bienaventurado es el hombre, dice, que habita en tu casa. Bienaventurado es el hombre. Entonces nosotros podemos ver que en Él nosotros encontramos esa gracia y esa misericordia que solamente hay en Jesús. Mire lo que dice el Señor. Pero hay algunos de entre vosotros que no creen. Porque Jesús, en el verso 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El apóstol dice, ellos salieron de nosotros para dar testimonio que no eran de nosotros. Hay un montón de que ahora andan apostatando en contra de las cosas de Dios y se han tirado a otras religiones, ¿verdad? Se han hecho santeros, se han hecho de esas religiones africanas, algunos hasta se hicieron musulmanes. Están apostatando contra el nombre de Jesús. Están apostatando en contra de las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esos son los que yo les decía anteriormente, los 666, los discípulos tipo 666, que se apartan de Cristo, que se apartan de sus caminos. Porque dice, y en los que no creían, ¿y quiénes le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Qué maravilloso es, ¿verdad? Estábamos viendo una iglesia bien bonita, no sé si es en los Estados Unidos, con todo, hermano, pero preciosa la iglesia. Y sola, y el pastor predicando. Pero una iglesia, pero con todo. Linda la iglesia. Pero no todos quieren buscar al Señor. No todos quieren buscar a Jesús. Porque como dice, al oír estas palabras, muchos dijeron, duras son estas palabras, ¿quién las puede escuchar? Cuando Dios empieza a confrontar su vida y confronta sus hechos y confronta sus acciones y confronta sus pensamientos, usted dice, no hombre, ¿para qué voy a ir ahí si de repente yo estoy bien tranquilo y me están atacando, ¿verdad? Usted lo dice. Pero le apuesto que si usted lee la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que si usted anda mal, la palabra de Dios también le va a hablar. Y qué duro es cuando el Señor le habla a uno y uno no quiere entender, ¿verdad? Eso es difícil. Pero en medio de esas situaciones de problemas que nosotros tengamos, en medio de esas dificultades que muchas veces vamos a pasar, el único que tiene la solución a nuestros problemas se llama Jesucristo. No hay otro, hermano. Solamente en Él nosotros podemos estar confiados, solamente en Él nosotros podemos estar seguros. Ahora, ¿qué nos enseñan estas palabras? Que solo Jesús tiene la respuesta adecuada. Respuesta adecuada a cada situación que usted y yo estemos pasando. Pero muchas veces queremos las respuestas para allá, ¿verdad? Muchas veces queremos que las cosas se den como nosotros queremos. Así como dicen, ¿verdad? Tronando y lloviendo. Así queremos algunos, ¿verdad? Tronando y lloviendo. El tiempo de Dios, Dios jamás llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Y la bendición le va a llegar a usted en el momento perfecto, en el momento preciso, en el momento que usted más lo necesitaba. Ahí va a llegar. Cuando yo aprendo a confiar en Dios, puedo decir, solamente tú tienes el poder. Porque solamente a ti te puedo decir, Señor Adonai. Tú eres el único, el todopoderoso. Yo no. Cristo sí. Y Cristo está pendiente de cada una de nuestras situaciones. Qué bueno es que todos los hombres y también las mujeres pudiesen llegar a esa conclusión, ¿verdad? Que solamente Jesús tiene el control y la respuesta para cualquier situación. Pero muchas veces nosotros andamos buscando las respuestas y andamos buscando reparar las situaciones en otras personas, en otros lugares. Buscamos ayuda a la policía cuando viene algún problema. Buscamos la ayuda de un juez, ¿verdad? Y queremos que esas cosas se resuelvan bajo las leyes humanas. Amados, el único que tiene la respuesta se llama Jesús.
El único que va a poder solventar su problema se llama Jesús. Y en esas dificultades tan grandes que nosotros tengamos, podemos tener plena confianza que Él no ha perdido ninguna de las batallas. Ninguna. Hay algunas personas que los mandan, los traen, ¿verdad? Y usted llega adelante, bueno, y llega a presentar, va, aquí vengo. Y cuando llega el juez y le dice, ¿y qué estás haciendo aquí, vos? O sea, aquí no tenés que estar haciendo nada, pues. Qué bonito es, ¿verdad? Pero cuando usted pone su confianza en las cosas de Dios, cuando usted deposita su problema en las manos de Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, las tormentas más grandes pueden haber en su vida y en su casa no va a sufragar. Su casa no se va a caer, se va a mantener firme, porque su confianza está puesta en Jesús. A Pedro siempre lo ponemos nosotros como ejemplo, ¿verdad? Del más rápido de lengua, del más rápido de sacar el machete, del más rápido de hablar, el más rápido que se enoja. Pedro siempre hacía eso. Y hasta Pedro lo reprendieron, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús estaba hablando de que Él iba a morir, Pedro lo llamó a Jesús y le dijo, no hombre, no estés diciendo eso. Lo reconvino, se lo llevó aparte a Jesús. Se lo llevó aparte. Y cuando ya estaba aparte ahí, empieza el Señor Jesucristo y le dice, apártate de mí, que te reprenda. ¿Por qué? Porque Pedro estaba tratando de decirle a Jesús que no debía de morir. Pero era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera para que usted y yo pudiésemos tener todas las plenitudes que Él quiere para nosotros. Hay situaciones que son difíciles de comprender, hay situaciones que son difíciles de entender, pero cuando nosotros llegamos a la conclusión que solamente Jesús es el que tiene el control por todo, entonces es cuando nosotros podemos dejar de andar buscando una solución en otro lado donde no hay solución. Porque muchas veces, déjeme decirle, a mí me ha pasado. Queremos buscar una solución económica y lo primero que hacemos, ¿qué hacemos? Hablamos por teléfono, ¿verdad? Y empezamos a marcar y empezamos a buscar los contactos, ¿verdad? Y algunos que parecemos como que somos enchufles por todos lados. Este tiene un contacto por aquí, aquel me puede ayudar por aquí, me va a echar un palancazo para que me presten el dinero. Y así andamos, a mí me ha pasado. Y yo le dije, Señor, hace poquito fue, hermano, no le estoy mintiendo, hace poquito fue. Si es tu voluntad que me lo den, si no, que no me lo den. Y cuando me dijeron, mire Señor, va a estar enchuchado con nosotros por 60 meses. Yo dije, 60 meses, y empecé a calcular, ¿cuántos son 60 meses? 5 años. Entonces dije, 5 años, y me van a dar tanto dinero. Entonces dije, bueno, se miraba tentadora la oferta, pero yo le dije, Señor, si es tu voluntad que me lo den, si no que no me lo den, pues pone cualquier cosita, pone de traba ahí, para que no me lo den. Porque es capaz, hermano. Que a veces uno puede andar insistiendo de las cosas y usted insiste, y en este caballo me voy yo y en este me voy y él me va a dar la solución y ahí lo mantienen sentado. Siéntese ahí, ya le vamos a ver si le resolvemos su problema crediticio y ahí usted pasa toda la mañana y mire, vuelva mañana y usted está temprano, antes de que abran el banco, usted está. Sí, es cierto. Y Dios no quiere dárselo, pero usted está de terco, ¿verdad? Y al fin se lo dan. ¿Qué sucede con eso? Que al final y al cabo usted va a tener serios problemas. Porque por una u otra razón usted no va a poder solventar el crédito completo. Porque Dios desde el principio no quería dárselo, porque Él ya sabía lo que le iba a suceder. Pero como nosotros insistimos, anduvimos buscando una solución donde no había solución. Y en medio de la crisis, en lugar de buscar a Jesús, en lugar de buscar su palabra, en lugar de buscar la guía del Espíritu Santo para que nos enseñara el camino que nosotros deberíamos de tomar, nos buscamos a una situación fácil, ¿verdad? Y vamos en el hombre y buscamos en la carne. Nos dieron la solución. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Usted se da cuenta que esa solución de 60 meses en algunas partes y otros que les dan hasta 6, 7 años, ¿a cuánto presta el dinero? A 10 años plazo. Puche, cuando usted termina de pagar esa cosa, ya la pagó 3 veces, hermano. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, tomamos decisiones precipitadas. Y yo le dije, gracias, Señor, porque no me dieron eso, ¿verdad? Te alabo, mi rey. Sí, yo sí le dije. Y después Dios es el que abre las puertas y le va a dar la solución. El problema es que a veces nos arrebatamos nosotros, ¿verdad?
Y por ahí se aparece una persona y me dice, ¿y cuánto necesitaba? Fíjate que necesitaba tanto, pero solamente era para esto. Lo demás me iba a quedar para los dulces y otras cosas. Para malgastarlo, pues. ¿Verdad? Te vamos a dar lo que necesitas. Vaya, dije, chévere. ¿Verdad? Me sale mejor. Cero interés. Pero es cuando usted busca la dirección de Dios y dice, no, me acojo a tu gracia, Señor, y hace lo que vos querrás. Pero cuando no, ¿qué nos va a suceder a nosotros? Nos van a andar después buscando. No le dan vida, no le dan paz, no le dejan dormir. Rin, 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 rin. Y hay algunos que se encargan de eso, hermano. Ahí están, como aguijón en la carne, hablándole. Pague, 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 pague. ¿Cierto o no? Si es cierto, hermano. A comer va usted cuando ring, suena el teléfono. Y tienen tanto cálculo que le hablan a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la cena. Cabalito a la hora. Y bueno, y esta gente que no come. ¿Ah? Y ahí andan. Usted nomás suena el teléfono y ya casi caen. ¿Por qué? Porque buscó solución donde no hay. Entonces, ¿a quién debemos acudir nosotros? A Jesús. A cualquier situación, Jesús tiene la solución. Entonces, nosotros debemos de buscar las soluciones, solamente están en Jesús, porque Él es el único que tiene el control de toda situación en nuestras vidas. Él es el único, no hay otro. Nos confundimos y tenemos problemas porque buscamos donde no hay. Usted quiere cobijarse en la sombra de un chiribisco. Usted sabe qué es un chiribisco, ¿verdad? Usted quiere acogerse a eso. Quiere meterse debajo de un chiribisco para protegerse de la sombra teniendo tremenda ceiba. Así somos. Allá está la ceiba. Pero es que el camino para llegar a la ceiba es un poquito pedregoso, pastor. Y caminar por ese camino cuesta un poquito. Porque el camino de Dios no es fácil, hermano. Usted tiene que quitarse un montón de cuestiones. Tiene que restringirse de un montón de cosas. Tiene que... tantas cuestiones que hay. Pero es el único que le va a dar una solución plausible a su vida. Es el único que le va a dar una bendición que no va a agregar tristeza. Pero muchas veces nosotros creemos que los bancos y los agiotistas y los usureros están para darnos soluciones y lo que más hacen es entristecer nuestras vidas, porque cuando usted prestó 400 pesos termina dándoles 1,200 pesos. Así es de cruel y así es de difícil, así es la realidad de este país. Así es. Y no lo estoy hablando por usted, lo estoy hablando por mí, porque yo he pasado por esas situaciones difíciles. Todos hemos pasado por esa situación. Aquel que dice que nunca ha pasado por eso, saber en qué país vive, hermano. Quizás en el país de don Sánchez Serén, ¿verdad? El país donde todo es seguro, donde todo hemos crecido, donde la economía ha crecido de manera pujante, donde la seguridad, estamos comparados a Suecia. Sí, yo no sé en qué país vive, pero bueno, así dice él, vive en otro lugar. Pero nosotros debemos de confiar que en medio de la solución, en medio de esa crisis tenemos una solución y ese es Jesús. Debemos de esperar en su señorío, en el señorío de Dios, en el señorío de Jesucristo, de su Hijo, porque dice que todo le ha sido entregado a Él. Todo poder y toda potestad, dice, me han sido dadas. Toda autoridad me ha sido entregada a mí. Así dice Jesús. Todo el señorío, todo el poder. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo descansar, debo de esperar en su señorío, debo descansar en su poder, debo de confiar en su amor. ¿Qué dice el Salmo 23? Verso 1. Jehová es mi pastor, nada me falta. No diga nada me faltará, diga como dice realmente en hebreo. En hebreo dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. En presente. Nada me faltará, usted lo está poniendo en futuro. No, nada me falta. Todo lo tengo por su amor. Porque Él es nuestro pastor. Él nos ama. Amado, ya le conté a los pastores, ¿verdad? En el Medio Oriente. Los pastores conocen a sus ovejas hasta de noche y con los ojos cerrados. Les tocan la trompita. La huele. Así está. Gaby, pase. Así. Marta, pase. Así va. Y así nos vas tocando. Agarran a Mike. Tiene grandes los cachos, pase. No, son bromas. ¿Sí? Sí. A este me lo confundieron. Este no es oveja. Sí. Bueno,
Hay tantas cuestiones, los conoce. Entonces, el pastor conoce a sus ovejas, conoce las pulgas que tiene, conoce el moño que se le ha hecho aquí de la lana, porque se les hace nudo la lana. El pastor se las corta, se las limpia, ¿verdad? Les quita tantas cuestiones que está ahí, lo sucio. Los conoce. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él conoce mis necesidades. Él conoce el zacate que me gusta. Él conoce cómo me gusta el agua. Él conoce el camino que yo puedo llevar. No me lleva corriendo más de lo que yo puedo dar, porque Él conoce que me canso rápido. Él conoce que a veces soy testarudo, que le digo por aquí y el Señor me jala por aquí y yo voy por aquí. No, venite por acá. Pero en amor Él me jala y me dice, no, mi ovejita necia, por aquí es, ve. Y por eso tiene el callado, lo jala del buche y para acá. Él me conoce por su amor. Y Él me guía y me lleva a lugares delicados. Y en su amor, en mi aflicción, cuando yo estoy en mi aflicción, en su amor, Él pone mesa delante de mis angustiadores, de aquellos que me andan ahí correteando. Pague. Cuando uno va a pagar, pues, hey, y el pisto, ay, cójalo. Hay que le quede. A pesar de todas las situaciones, el Señor pone mesa delante de nosotros. Pero cuando yo aprendo a confiar en Él, cuando el Señor me dice, ¿quiénes dicen vosotros que soy? Ustedes harán igual que ellos, se irán, ustedes también. Y el apóstol Pedro, ¿y a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿En quién más podemos confiar, pues? Mira lo que dice en el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, no os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo. Qué difícil, ¿verdad? Los había escogido a todos, pero entre uno de esos había alguien que lo iba a traicionar. Y así encontramos, hermanos, a un montón. Y si nosotros vemos a Judas, y si comparamos a Jesús, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios, el mejor líder, un hombre inteligente, en calidad de hombre, ¿verdad? Un hombre muy inteligente, que hasta los rabinos le decían, rabí, enséñanos. Y aún así, lo traicionó. ¿A quién irá usted en el momento de la dificultad? ¿Va a buscar un banco para que le solucione el problema económico? Muchas veces eso es lo primero que se nos ocurre, ¿verdad? Pero ya se le ocurrió que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Ya pensó eso? Él es el dueño del oro y la plata. Pero cuando usted aprende a confiar en Dios, se da cuenta que Dios es maravilloso y que el tiempo de Dios es perfecto. Y aunque los pagos estén encima y que usted tenga que pagar la luz, tenga que pagar el internet, el cable, como todas esas cosas hoy son necesarias, es canasta básica. El teléfono celular ahora es canasta básica, sino ¿cómo va a haber el WhatsApp, pues, verdad? Entonces, ya eso nos han creado necesidades, ¿verdad? Sí, nos han creado necesidades. Y entonces en esas necesidades, a veces las dificultades económicas llegan a su puerta. ¿Qué tengo que hacer? Aprenda a confiar en Dios. Y se va a dar cuenta que Dios siempre tiene la solución en el momento preciso, en el tiempo adecuado. No en su momento, es en el tiempo de Dios. Y usted dice, híjole, qué bueno es, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Que a pesar de las dificultades, nosotros podemos aprender a confiar en Dios. ¿A quién irá usted con su problema familiar? ¿A quién va a acudir? ¿A quién va a acudir usted en ese problema financiero? ¿A quién va a ir usted en ese problema de enfermedad? ¿A quién va a buscar? Fíjese que nuestra iglesia está pasando por un montón de problemas y todos estos ámbitos están. Problemas familiares, problemas financieros, problemas de salud.
Los pastores, las esposas de los pastores, las familias pastorales están siendo atacados por un montón de problemas de este índole, financiero, familiar y de enfermedad. ¿Pero a quién acudimos? A Dios. Porque los doctores pueden decir una cosa, hermano. El doctor puede decir una cosa, puede poner su tiempo y todo, pero el único que tiene la última palabra se llama Jesús. No hay otro. Solamente en Cristo nosotros podemos estar seguros. Solamente en Él nosotros podemos confiar. Solamente en Él. Porque si va usted que al seguro le cortan la pata que no es, hermano. Y tiene un problema de salud grave y lo que le dan es una ibuprofeno y betacarbamol para que le quite el malestar que tiene. Metrocarbamol, ahí le dan metrocarbamol. Yo lo considero como un doctor que había en el trabajo donde estábamos anteriormente. Nosotros le decíamos el doctor Z. Así lo conocíamos. Ya fui donde me siento mal, anda donde el doctor Z. La primera vez que yo fui donde el doctor Z, yo no sabía. El doctor Z, ¿y por qué le dicen doctor Z? Y voy donde el doctor Z. Y cuando me doy cuenta que por qué le decían el doctor Z, porque tenía 2 frascos grandes así, de Zetamol y Zetafren. Era el doctor Z. Usted llega y le da una Zetafren o una Zetamol, el doctor Z. Y muchas veces nosotros así buscamos en nuestros problemas, ¿verdad? Buscamos al doctor Z para que solucione nuestros problemas. El que le va a dar una Zetamol o una Zetafren para su problema. Y usted tiene una dificultad más grande. ¿A quién tiene que buscar? A Jesús. Porque a cualquier situación, Jesús tiene la solución. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te suplicamos, Dios, que nos hables a cada uno del corazón y que nos ayudes, Señor, en esas situaciones difíciles que nosotros tenemos. Gracias te damos, Señor, porque tú estás presente en cada uno de nosotros. Amigo que me escuche, usted que no conoce de Jesús, hoy es el momento que pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Abra su corazón, entrégase a Jesús. Entrégase. Él es el único que puede darle salvación y vida eterna. Es el único que puede salvarle y sacarle de esa situación difícil. ¿A quién iremos? Solamente tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.